Imagina un cálido atardecer en un pequeño pueblo rodeado de campos dorados. El aire está impregnado de suaves melodías que invitan a la introspección y a la serenidad. En este escenario idílico, las historias de la vida se despliegan, y entre ellas se encuentra la emblemática parábola del hijo pródigo, una historia atemporal que habla de amor, perdón y redención. Hoy, te invito a sumergirte en una versión suave de esta narración, donde cada palabra está impregnada de calidez y cada nota musical está diseñada para envolverte en un manto de paz y calma. Mientras te acomodas en un lugar cómodo, permítete desconectar de las preocupaciones del día y abrir tu corazón a esta reflexión que te llevarás a través de los altos y bajos de la vida familiar. Esta parábola, que ha resonado en los corazones de muchas generaciones, se presenta aquí con un enfoque completamente renovado, donde cada emoción se despliega como un suave susurro en el aire. A lo largo de esta narración, exploraremos no solo el viaje del hijo que decide abandonar el hogar en busca de libertad, sino también las profundas implicaciones de su regreso y el amor incondicional de un padre. Te acompañaremos en este viaje donde la tristeza, la búsqueda de identidad y el triunfo del regreso se entrelazan con la música que calma el alma. A medida que desvelamos los matices de esta historia, serás testigo del dilema de una elección, el peso de la soledad y, finalmente, la poderosa lección de la aceptación y el perdón que el regreso implica. Cada momento de esta narración está destinado a ser una invitación a la reflexión, a que consideres tus propias experiencias, tus decisiones y cómo cada una de ellas te ha llevado a donde estás ahora. En este caminar juntos por el sendero de la parábola, queremos que sientas cada emoción, que resuene en tu interior como un eco que te invita a recordar que siempre hay un camino de regreso, un abrazo esperándote al final del recorrido. Durante el transcurso de esta narrativa, estará presente la sensación de calidez que trae consigo el perdón y la paz que solo se encuentra en la reconciliación. Así que respira profundamente y permite que el sonido envolvente de esta historia te transporte hacia un lugar donde la calma y la reflexión se funden armoniosamente con cada palabra. Prepárate para dejarte llevar en este viaje a través de la esencia del hijo pródigo, donde cada acorde nos recuerda que, a pesar de las decisiones que tomemos, siempre hay un camino hacia la sanación y la conexión. A medida que avanzamos, recuerda que cada final es también un nuevo comienzo, y hay una historia llena de esperanza y amor que te espera. Deja que la suave melodía te acompañe mientras nos adentramos en esta profunda narrativa. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, susurrando como la brisa suave que acaricia la piel al caer el sol. En un rincón olvidado de la memoria del tiempo, donde el crepúsculo pinta de oro y naranja los horizontes, se encuentra un pueblo pequeño y sereno. Las sombras se alargan con la luz tenue que se filtra entre las hojas de los árboles, y el silencio comienza a abrazar cada rincón, cada susurro. Allí vive un padre, un hombre de voz tranquila y manos callosas, cuyas arrugas cuentan más historias de las que la noche puede llevarse. A su lado, dos hijos caminan a su lado. El mayor, un reflejo de su padre, es un hombre de responsabilidades y sueños aplazados. El menor, delgado y lleno de preguntas, siente el llamado del mundo más allá de los campos dorados que les dieron vida. Un día, el hijo menor, con la urgencia de una hoja llevada por el viento, se acerca al padre y le dice: «Dame lo que me corresponde. Quiero explorar lo desconocido». La noche se hace densa y el padre, con una mirada que contiene mares enteros, le entrega su parte de la herencia. No hay conflicto, solo un eco de despedida en el aire. Con ese acto, la brisa se convierte en su compañera y los caminos de la vida en su sendero. Los días pasan y el hijo menor se aleja,
como una estrella fugaz que atraviesa la vastedad del cielo. Visita tierras lejanas, se sumerge en festejos y excesos, prueban dulzuras y amarguras. Cada experiencia es un paso en el silencio, pero bajo esa luz brillante, su corazón comienza a perderse en la penumbra de ilusiones efímeras. Las risas se convierten en ecos distantes, y la profundidad de una soledad inquietante empieza a calar. De repente, la comida escasea, y las risas se ahogan en el polvo. El mundo que parecía tan vasto se convierte en un laberinto, y el hijo se encuentra atrapado, rodeado de sombras y silencio. Siente entonces que ha perdido más que sus bienes. Ha dejado atrás el abrazo cálido de su hogar, la esencia de su ser. El dilema nace en su pecho. Debería regresar, arrastrando el peso de sus elecciones. El sol brilla con menos fuerza. La brisa ya no acaricia su rostro como antes, y el camino de regreso se dibuja en su mente como una delicada línea entre el temor y la esperanza. ¿Lo aceptarán de nuevo? En el fondo de su ser, una voz suave lo invita a dar un paso hacia lo desconocido, guiándolo hacia el regreso. Con el corazón entrelazado en recuerdos, se encuentra de pie ante la puerta de su hogar, un hogar que parece reverberar con la iluminación del sol poniente. Su padre, al ver su silueta, no muestra reprobación. Más bien, en sus ojos hay una historia esperando ser contada, preparada como una sombra que va tomando vida con la caída del día. No es el regreso triunfal del héroe, sino el regreso del hijo perdido, como una hoja que regresa al árbol al final del otoño. Así, la historia se despliega ante nosotros, no como un clímax de acciones, sino como una apertura, una posibilidad de reconciliación. El perdón no siempre grita. A menudo se siente como la suave brisa que mueve las hojas en un atardecer. No hay palabras grandilocuentes, solo el silencio que sabe cuidar lo que las acciones no pueden expresar. El hijo fue recibido con amor, un amor que no pesa, que abraza a la sombra de sus decisiones y lo invita a ser humano. En un hilo del tiempo, podemos recordar un pasaje antiguo que nos habla de enseñanzas perdurables. Las raíces de su profundidad siguen creciendo en nuestras vidas, como el amor eterno de un padre hacia su hijo, que permanece aún en las noches más oscuras. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, convidándote a reflexionar sobre los caminos que tomamos y los hilos invisibles que nos conectan, iluminando el regreso al hogar, donde siempre hay lugar en el corazón. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Hay un lugar donde las brisas acarician suavemente las hojas, donde la penumbra de los atardeceres encuentra la compañía del agua murmullante. Allí, en un rincón de un vasto horizonte, se despliegan las rutas del despertar, un sendero que invita a entrañar recuerdos y abrazar la esencia del ser. Entre sombras y luces tenues, vive un padre de mirada sabia y un hijo audaz, como los vientos que recorren el campo. Su historia, como un susurro en la oscura profundidad de la noche, perdura en el tiempo. El hijo, con sueños de libertad, partió de casa buscando la vida en otros brazos, dejando atrás la calidez de un hogar que siempre lo aguardaba. El aire fresco de la incertidumbre lo envolvió, y con cada paso, cada elección, se desvivió en experiencias efímeras. Sin embargo, al fondo del sonido del agua, resonaba la pregunta más honda: ¿qué significa realmente estar perdido? La distancia geográfica se tornó en una vasta soledad emocional, donde sus risas se ahogaban en un eco lejano, dejando un vacío que solo se llenaba con el retorno simbólico a los lugares olvidados. En el cruce de su andar, la compasión de la propia entrega se dibuja en la tristeza de la separación, mientras el padre, en su hogar, recogía cada suspiro
como quien preserva un hondo secreto. La calidez del sol al anochecer iluminaba su corazón, una esperanza que nunca cedió ante la sombra del abandono. La conexión entre ellos, así como el giro de las estaciones, fluía a través del silencio. El hijo finalmente comprendió que el viaje de regreso no era solo un anhelo por lo perdido, sino un recorrido hacia la sanación del alma, esa búsqueda íntima que, aunque a ratos incomprendida, florece en la calma de la aceptación. En la sencillez de un abrazo esperado, el amor se manifestaría sin palabras, como un río que finalmente vuelve a su cauce. No hay un final dramático, sino un abrazo en penumbra. Una imagen de dos almas que han viajado, se han separado y finalmente se han encontrado otra vez. En la memoria compartida, como susurro de las hojas al caer, se entrelazan las vidas que saben regresar. El tiempo, como un susurro sonoro, invita a recordar que en cada pérdida hay una semilla de amor y en cada regreso una promesa de paz. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, recordándote que siempre hay un camino de retorno. Un abrazo que espera más allá de la distancia. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, como un suave murmullo que se desliza a través del tiempo. Imagina un campo en una tarde serena, donde el sol comienza a despedirse, dejando caer su luz dorada entre las ramas de los árboles. Allí, en un rincón sutil, se disuelven las sombras, y se dibuja un paisaje que evoca memorias de un hogar lejano, un lugar donde el aire es fresco y las hojas susurran secretos antiguos. En este espacio de calma, aparece un joven, su rostro todavía fresco con la inocencia de la juventud. Su andar es ligero, casi como si flotara sobre el suelo cubierto de hierba. Se siente más que un hombre. Es una promesa hecha carne, un deseo de ampliar sus alas, pero también un eco de lo que ha dejado atrás. Los perfumes sutiles de la tierra mojada y el canto distante de un arroyo danzan alrededor de él. Su mente, como un río sereno, navega entre sueños y dudas. ¿Qué hay más allá de la sombra familiar? La historia se entrelaza con una antigua tradición, un relato que transita por generaciones. Este joven no es solo un hijo, es un símbolo de la búsqueda, del anhelo de libertad que se abre paso en el silencio del alma. En algún rincón oculto de su ser se agita una pregunta. ¿Seré capaz de encontrarme a mí mismo, incluso si eso significa perderme primero? Hay en él una lucha silenciosa, una corriente que va más allá del deseo de aventura. Es la búsqueda de pertenencia, de significado, de conexión con lo que ha sido y lo que puede ser. La brisa suave acaricia su piel, y en el fondo del corazón, donde reside lo más profundo del amor y la tristeza, surge un eco. Recuerda a su padre, una figura abrumadora de amor y expectativa, un hombre cuya bondad se siente como el calor de un hogar. Pero aquí, lejos de la cuna familiar, el joven se enfrenta a un dilema. ¿Debería seguir adelante con su búsqueda egoísta o regresar al espacio acogedor y desbordante de amor de su hogar? La elección no es fácil, y el silencio se convierte en un aliado incómodo que lo invita a reflexionar. Mientras camina, imágenes del pasado se deslizan por su mente, como pétalos llevados por el viento. Su mente se torna un espejo donde el recuerdo y la realidad se entrelazan. El aroma del pan recién horneado de su madre, la risita de sus hermanos que resuena en la penumbra de la casa. Es un viaje por los caminos de la memoria, pero también una partida hacia lo incierto. En cada paso, la tierra debajo de sus pies habla de sus elecciones, de las huellas que deja atrás. No hay resolución inminente en este encuentro con uno mismo, solo la aceptación de que la vida es un ciclo de encuentros y despedidas, nuevos comienzos y regresos.
La escena se va desdibujando lentamente, como un atardecer que se funde en la penumbra, en un momento de profunda contemplación. El joven, ahora inmerso en la duda, encuentra un instante de paz. No se detiene en su búsqueda, sino que se aferra a la conexión silenciosa con su familia, a lo que le ha enseñado ese amor incondicional. En este recorrido interno, se siente la presencia de una historia mayor, un susurro de esperanza. Habla de la red de la vida que une a todos, una trama de la que él es un hilo vivo, cada decisión, cada paso una contribución a la dicha compartida. El eco de un pasaje antiguo resuena suavemente en el aire. A veces hay que irse para regresar, descubrirse solo para entender el valor de lo que se tiene. Y así, mientras los últimos rayos del sol se desvanecen, la calma se apodera del entorno. La luz tenue arrulla a los árboles y el murmullo del arroyo se convierte en un canto de regreso al hogar. Esta historia, como un fuego que no se apaga, se queda contigo, ofreciendo un refugio cálido en la noche, como un abrigo que recuerda todo lo que significa amar y ser amado. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, envolviendo tu ser en el susurro del tiempo y el roce de la memoria. Imagina un cielo de colores suaves, donde el ocaso pinta las nubes con tonos de oro antiguo y carmín. Entre la penumbra de aquel horizonte, emergen figuras familiares, seres envueltos en la bruma del pasado. Es en esta tierra de recuerdos donde nuestras almas se encuentran en un rincón sagrado. A tu lado, la brisa juega con las hojas de un olivo, uno que ha crecido pacientemente a lo largo de los años, sus ramas llenas de historias. Allí, sentado en vez del polvo de un camino olvidado, el hijo pródigo, cuya figura parece desvanecerse y materializarse en las sombras. Su mirada es profunda como un estanque de aguas tranquilas, cargada de decisiones tomadas y caminos andados. A su alrededor, el aroma de la tierra húmeda se mezcla con un leve susurro de miradas cargadas de amor y reproche. Las decisiones han dibujado un mapa en su corazón. Ha viajado lejos, cruzando mares y desiertos en busca de algo que no pudo nombrar. Pero ahora, en este instante suspendido, siente la falta de la calidez del hogar. Una herida sutil que palpitaba en silencio, un eco lejano de su infancia. El llanto de las olas del fondo del océano se funde con el murmullo de su incertidumbre. ¿Es el orgullo el que lo trajo de regreso? ¿O algo más profundo? Un anhelo que no puede ser ignorado. Mientras la brisa sopla suavemente, la luz tenue se asienta sobre su piel adormecida. Hay una sensación de pertenencia que comienza a hacerse eco en su pecho, una pregunta que germina con cada respiro. ¿Será capaz de encontrar el perdón que busca, no solo de su padre, sino de sí mismo? En la distancia se escucha el canto de los pájaros, un lamento suave y a la vez esperanzador, como un recordatorio de que las segundas oportunidades están, como las hojas en los árboles, siempre al alcance de quienes se atreven a regresar. El abrazo de la sombra de la noche ya comienza a hacerse presente, marcando un cambio en el ambiente, como una suave despedida de la luz. En ese crepúsculo, la decisión no llega con la fanfarria de una revelación, sino que se desliza con la calma de un susurro. Una elección que vale más que cualquier palabra, un movimiento hacia un reencuentro cargado de significado. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Hecho en el viento, en la sombra del olivo, en la memoria del regreso, donde el amor y la compasión se entrelazan, recordándonos que la vida, a pesar de sus caminos inciertos, siempre encuentra el modo de guiarnos hacia la luz del hogar.
Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, envolviéndote con susurros de pasado y presente, como un secreto guardado entre las sombras de un atardecer dorado. En una aldea antigua, donde la brisa acaricia suavemente los campos de trigo y el rumor del río murmura melodías de antaño, resuena un relato de amor y despedida. Los días eran días de labor y gozo. Los otoños se dibujaban en tonos cálidos, mientras el sol se dejaba caer en el horizonte, tiñendo el cielo con matices que parecían susurrar historias de lo que fue. En el corazón de este lugar, dos figuras emergen de la penumbra. Un padre, de manos callosas y mirada profunda, y un hijo, que a veces parece un pájaro inquieto, ansiando el vuelo más allá de los límites de su nido. Su amor era palpable, como la suave luz de la mañana que se desliza por las ventanas, pero, como todo en este mundo, también estaba impregnado de un anhelo por lo que yace más allá. El hijo miraba al horizonte con ojos llenos de sueños y preguntas. El aire cálido, cargado de aromas a tierra y a lo desconocido, lo llamaba con su canto incesante. Un día la decisión fluyó como el agua clara de un arroyo. Partió en busca de sus propias respuestas. El padre, con el corazón pesado como un cielo a punto de llover, dejó que el silencio abrazara su dolor. La ausencia se tornaba tan real como la sombra que acompañaba su figura. Siguió caminos donde la risa y la fiesta a veces ocultaban la soledad. Rodeado de luces y nuevas experiencias, el hijo vivió un torbellino de emociones, como hojas llevadas por el viento. Sin embargo, en medio de esa algarabía, tremolaba la pregunta silenciosa. ¿Qué valor tiene el hogar cuando se intenta hallar el lugar al que se pertenece? Pasaron las estaciones, el tiempo se deslizó como un río sin fin, y la añoranza se instaló en el corazón del hijo. Un día, en la penumbra, se encontró a sí mismo. El ruido del mundo se desvaneció y solo quedó el eco de su propia voz, preguntándose si acaso el amor y la comprensión que había dejado atrás serían suficientes para abrir de nuevo las puertas del hogar. Al volver, los pasos resonaron como suaves latidos en la tierra que un día había sentido su risa. El padre esperaba, no con reproches, sino con un amor que pone en sus brazos el peso de las heridas y la tristeza. En su encuentro, no había palabras grandiosas, solo la simple conexión de dos almas, como dos ríos que una vez fueron separados y que, al finalmente confluir, se difundieron en un océano compartido. En la calma que siguió, ambos se sintieron abrazados por la luz tenue del entendimiento. No hubo necesidad de dramatismos, sino la aceptación de los caminos recorridos, la sencillez de la existencia en unidad. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Permítete recordar que a veces, los caminos más largos son los que nos llevan de vuelta a lo que realmente importa. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, como un susurro en la penumbra. Imagina un camino antiguo, serpenteante bajo el parpadeo tenue de las estrellas, donde la tierra aún guarda el eco de pasos perdidos. Aquí, en el rincón de un hogar que vibra con la memoria, encontramos al hijo pródigo, quien se adentra en el silencio después de un viaje que parecía abarcar vidas enteras. La brisa llega suave, cargada del aroma de la tierra húmeda, mientras las hojas murmuran secretos que solo la naturaleza sabe escuchar. El sol, ya bajo en el horizonte, filtra su luz a través de la alameda, convirtiendo cada cosa en sombras danzantes, casi etéreas. En este escenario sutil, los personajes emergen como figuras de un sueño. El hijo con un camino de arrepentimiento trazado en su andar tembloroso, y el padre, cuya presencia es un faro de amor imperecedero. Un objeto brilla débilmente, una cadena de oro desgastada, símbolo de pertenencia,
que el hijo ha dejado atrás. En ella quedó atrapada su memoria, un hilo dorado que conecta su mundo perdido con el que ha decidido redescubrir. En su corazón, una pregunta suave palpita. ¿Será bienvenido en aquel refugio que una vez abandonó? ¿Reencontrará el calor de unos brazos que, a pesar de la distancia, nunca dejaron de esperarlo? Así, el hijo avanza con pasos inciertos, sumido en una melancolía que no es solo de pérdida, sino de búsqueda, anhelando la compasión que promete el amor incondicional de su padre. Las brisas del pasado lo envuelven como una manta, mientras reflexiona sobre su viaje. El polvo de tierras lejanas, los ecos de risas olvidadas, las noches oscuras de soledad. Cada huella que dejó en ese camino es un recordatorio de un tiempo en que la libertad, aunque deseada, lo llevó a un abismo de vacío. La tensión surge de manera sutil, como un hilo que se estira, revelando el dilema de quien ha vivido tanto, pero todavía siente su corazón inquieto. ¿Cómo volver a un hogar que parece tan lejano en el tiempo? ¿Con qué palabras? ¿De qué manera reclamar un espacio bajo el mismo cielo que en su ausencia brilló? Sus pensamientos se entrelazan como un río suave, un fluir que no busca respuestas inmediatas, sino que se permite el lujo de la contemplación mientras se acerca a la puerta familiar. El clímax llega sin prisa alguna, en la imagen de un padre que ve desde la lejanía, su corazón palpitando con amor incondicional, quien, al reconocer a su hijo, no duda en dejar atrás la espera y salir a su encuentro. No hay palabras rimbombantes, solo el sonido sereno de pasos que se apresuran en encuentro, donde el abrazo es la única respuesta al regreso. Este momento se expande, más allá de lo superficial, tocando la esencia misma del ser, donde lo perdido y lo encontrado se entrelazan como hilos de un mismo tapiz. Y mientras el padre recibe a su hijo, una luz se despliega en la escena, bañando todo en un fulgor de acogida. Así, la historia teje una red de sensaciones que permanece en el aire, un susurro de amor que, aunque no siempre se expresa con palabras, sabe tocar lo profundo. No hay juicio en este encuentro, solo la cálida certeza de que siempre hay un lugar al que regresar, donde la luz del perdón brilla suavemente, iluminando caminos llenos de posibilidades. En el horizonte se dibuja una verdad. El regreso es un viaje personal, una experiencia que trasciende el tiempo y resuena en lo profundo de cada corazón. Y en el silencio que sigue, se alza un eco. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, donde los susurros del alma encuentran su eco en el silencio. En un rincón olvidado de la memoria humana, donde el tiempo se detiene y los recuerdos flotan en el aire como hojas arrastradas por la brisa, se sitúa este relato. Era un atardecer suave. Las sombras acariciaban el suelo, y un tenue resplandor dorado se filtraba a través de los árboles, creando un espacio de calidez, un refugio donde el corazón puede latir en calma. Un padre con el rostro surcado por las huellas del tiempo miraba al horizonte. Sus ojos reflejaban la luz del ocaso y un abrazo inconcluso, esperando que su hijo, el ágil viajero, regresara a casa. Este hijo, lleno de sueños y un ardor casi desbordante, había partido, buscando un mundo que prometía libertades y gratificaciones efímeras. Mientras las sombras se alargaban, su figura se esfumaba en el murmullo del destino. En su viaje disfrutó de festines y risas olvidadas, pero cada paso lo alejaba cada vez más de lo que conocía. Esta búsqueda, que se presentaba como una odisea de libertad, escondería en su interior una pregunta sutil. ¿Hasta dónde nos lleva el deseo? El aroma de los campos de trigo y el suave murmullo del río lo acompañaban, pero había en el aire un eco de añoranza. Había olvidado, quizás,
la calidez de las hogueras familiares y el canto de las aves al amanecer. Mientras su vida exterior brillaba, el corazón del hijo navegaba por corrientes oscuras y solitarias. Una noche, en medio de la desolación, se vio rodeado de sombras que susurraban historias de lo que había dejado atrás. Las estrellas parecían titilar con una luz conocida, una luz que lo instaba a regresar, aunque solo fuere para dejarse abrazar por la penumbra amorosa de su hogar. Y así, un día, entre el silencio de su interior y el grito de su alma, decidió dar la vuelta. Viajó hacia lo que una vez fue su refugio. Durante su andar, el viento trayendo consigo los ecos de la tierra, sus dudas comenzaban a desvanecerse, como el rocío de la mañana bajo el cálido sol. En el umbral de su hogar, el padre, siempre atento, todavía esperaba. Las puertas estaban entreabiertas, como un abrazo listo para recibirlo. La calidez del lugar lo envolvió en un manto de gratitud y amor. En la penumbra, el padre, símbolo de compasión infinita, observó a su hijo regresar, no con reproches, sino con los brazos abiertos, como la tierra madre recibe a la lluvia después de la sequía. Así, en un momento que podría haber estado marcado por la angustia, se transformó en una danza suave entre el perdón y la aceptación. No hubo grandes palabras, solo el silencio que hablaba más que cualquier declaración. El hijo, sorbiendo el aliento de 1000 pensamientos y recuerdos, entendió que regresar no era un signo de derrota, sino un susurro de valentía. Y como todo cuento que busca una conclusión, sabemos que no hay un final definido. Más bien, hay un nuevo comienzo que se teje entrelazando hilos de unión, amor y comprensión. Con esa luz tenue que importa, entre serenidad y aceptación, se empieza a descifrar el gran misterio del vínculo humano. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Recuerda, el silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un tiempo antiguo, en un lugar donde el sol se despide en suaves tonos naranjas y púrpuras, había un hogar que nunca dejaba de murmurarse a sí mismo. La brisa mecía las ramas de los olivos, produciendo un murmullo que parecía contar secretos del pasado y del futuro. En un rincón perdido de esta tierra, un joven se alejó de las raíces que lo sostenían, casi como un pájaro que, empujado por la inquietud del alma, decide explorar el vasto cielo. El sol se ocultaba por el horizonte cuando el joven tomó su decisión, dejando atrás la familiaridad del amor, la calidez del hogar y las risas que solían entrelazarse al caer la tarde. Su partida era un canto de libertad, un eco de sueños inexplorados, pero también un susurro de incertidumbre. La noche, envuelta en su manto estrellado, lo abrazaba mientras emprendía su aventura. Las luces tenues de las aldeas se desvanecieron en la distancia, y el aire fresco, impregnado con el aroma a tierra y hierbas, lo acogió como a un hijo perdido. Y así, el joven cruzó caminos adornados por sombras, buscando respuestas en un mundo que le prometía más de lo que sus raíces podían ofrecer. Sin embargo, en su viaje se encontró con el vacío, una soledad que sonaba como el rumor de hojas en una tarde de otoño, donde cada paso se tornaba más pesado. El destino a veces se presenta sutilmente, como la luz del alba que entra a través de una ventana, y es en esa luz que los secretos empiezan a revelarse. Su espíritu, al principio rebosante de deseos, comenzó a sentir el peso de sus propias decisiones. Se hizo la siguiente pregunta: ¿qué valor tiene la libertad sin amor? Con cada lugar que visitaba, cada rostro que conocía, sus ilusiones brillaban y oscurecían como la luna tras las nubes.
No buscaba lo ajeno, sino algo que lo conectara consigo mismo, que lo hiciera sentir entero en ese vasto desierto de almas. Así, los valles de explorar se convirtieron en senos de nostalgia, y las plazas del bullicio, en ecos vacíos. Era un viaje en el que las respuestas nunca eran definitivas, pero sí suficientes para hacer eco en su corazón. En la penumbra de su experiencia, el miedo comenzaba a tomar forma. Su viaje se tornaba en una travesía hacia la identidad. Ser un hijo pródigo no era simplemente estar lejos de casa. Era enfrentarse a sus propias sombras, vulnerabilidades escondidas. Así, el diálogo interno se volvió un mantra sereno, una reflexión silenciosa que lo llevó a cuestionar la dureza de sus elecciones. Escuchar el latido de su corazón entre el silencio del cosmos comenzó a ser más reconfortante que cualquier fiesta o celebración. Finalmente, el joven vio cómo un día la luz del hogar se encendía nuevamente a lo lejos, como una estrella resplandeciente que había permanecido siempre en su horizonte. Y en esa luz encontró no solo un camino de regreso, sino la promesa de abrazar lo que había dejado atrás. Al acercarse, su corazón se llenaba de imágenes. El rostro de su padre, las risas de un hermano, el calor de una madre. No había golpe en la puerta, solo un susurro de aceptación, y con su imagen se deslizó dentro de la casa como si nunca hubiera partido. Y así, en la profundidad de su ser, comprendió que el regazo familiar no era solo un lugar, sino un estado de ser. Esta historia no tiene una conclusión grandilocuente, sino una apertura de conciencia, una instantánea en el flujo del tiempo. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche de tus pensamientos, donde el eco de los recuerdos murmura suavemente al oído. Imagina un día en que la luz se va desvaneciendo, dejando caer sombras alargadas sobre un camino polvoriento, en un lugar donde el tiempo parece detenerse, y la brisa trae consigo el susurro de las hojas danzando suavemente. En esta penumbra, un joven atraviesa el umbral de su hogar. Regresa tras un viaje del que no sabe si es un regreso o una simple coincidencia del destino. Su rostro, surcado por las marcas del tiempo y el peso de las decisiones, se ilumina con un instante que podría ser amor o miedo. Es la luz tenue de la esperanza que asoma entre las brumas de sus dudas. Caminando despacio, la textura del suelo bajo sus pies invita a recordar. Cada pisada resuena con ecos de risas pasadas, de comidas compartidas, de risas que llenaban la casa. La fragancia del pan recién horneado flota en el aire, llevándolo de regreso a su infancia. Hay un plato en la mesa, un símbolo de un amor presente, constante, aunque a veces olvidado. Y en esta casa, las paredes parecen murmurarse historias de afecto y reproches, de sueños perdidos y esperanzas renovadas. La esencia de su travesía lo acompaña, lo que se había alejado, lo que había buscado en tierras lejanas, pero ahora, enfrentado a la puerta que se abre lentamente, siente la suavidad de un dilema en el aire. No se trata de una elección entre volver a lo que era o continuar adelante. Es el silencio de la ambivalencia. Es el lugar intermedio donde se encuentran la pérdida y el hallazgo. En su corazón, el eco de la libertad vivida en tierras ajenas contrasta con la añoranza que siente por la calidez del hogar. Las sombras se alargan mientras sus manos tocan el umbral, como un puente entre lo conocido y lo desconocido. ¿Es posible volver a ser quien uno era? ¿O se es siempre un viajero, marcado por lo vivido? En este instante, el joven siente que no hay respuestas definitivas, solo sensaciones que despliegan paisajes emocionales,
como un río que fluye lento y sereno, guiándolo hacia su próximo paso. En este momento de reflexión, la figura del padre aparece en su mente, un faro en la distancia que irradia amor incondicional, aunque a veces severo. Este viaje de regreso no se trata solo de su vida, sino de un entrelazado de historias, donde sus decisiones han tejido un alma común, una danza de dolor y alegría. El padre, en su silencio, le brinda una lección sutil. El amor se abre paso en las grietas, incluso cuando las palabras son escasas. Así, el joven se encuentra frente a la puerta abierta, un espacio lleno de luz y de posibilidades. No se trata de un final, sino de un nuevo comienzo, donde el encuentro con el otro es, al mismo tiempo, un encuentro consigo mismo. No hay promesas grandilocuentes, solo el suave calor de un abrazo que lo acoge, como la brisa de la tarde, que acaricia la piel y susurra secretos del alma. Y al final, en la calma de la noche, dejamos que estos pensamientos reposen en el silencio, como una vela que arde suavemente en un rincón del hogar. El regreso es un acto de fe, una reafirmación de que siempre hay espacio para la esperanza. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Te invito a cerrar los ojos un instante, mientras la suave brisa de un atardecer se desliza por un campo bañado en dorados y rojizos tonos, y nos lleva a un lugar donde el tiempo parece suspenderse. En un rincón antiguo de la tierra, donde las sombras se alargan como recuerdos, y el aire lleva el susurro de antiguas historias, el hijo pródigo comienza su viaje de regreso. En este rincón olvidado, el cielo se tiñe de matices serenos y el murmullo de las hojas se escucha como un canto de cuna. Caminamos entre los restos de un hogar que una vez fue cálido y pleno, ahora apenas un eco de risas y promesas. La lejanía de la vida disipada se siente en cada paso, mientras el hijo, una figura delgada y temblorosa, avanza por el sendero que él mismo trazó hacia su propia desdicha. Los pasos son lentos, como si recogieran el peso de las decisiones malas y el eco del repentino desasosiego. Aquí no hay prisa, solo la resolución de volver al calor de un hogar que quizás lo acogerá de nuevo. En sus manos lleva un puñado de recuerdos, no solo de oro y festines, sino también de soledad y búsqueda desesperada. La memoria se convierte en un paracaídas, disminuyendo la caída de su vida en la disolución. Los sonidos del paisaje son una sinfonía. La brisa acaricia las hierbas altas, que susurran secretos intangibles, y el canto lejano de un pájaro atraviesa el cielo, como una oración silenciosa. Este regreso no es simplemente físico, sino un viaje hacia el interior, donde la compasión espera, y el perdón se desliza suavemente entre lo que fue y lo que será. A medida que el hijo se acerca a casa, la imagen de su padre aparece en su mente, parado ahí en la penumbra, un reflejo de ansiedad y esperanza. ¿Lo reconocerá? ¿Lo perdonará? La pregunta danza como un rayo de luz en la oscuridad, un misterio que no busca respuesta inmediata, pero que despierta la necesidad de aceptación. El amor es un hilo delgado, a veces apenas visible, pero siempre presente, y el regreso es un reconocimiento de esa conexión esencial. Al llegar a la entrada, el hogar parece susurrar su nombre, invitándolo a entrar en un abrazo íntimo. Y en el amanecer capturado en la penumbra, en el silencio que habla más que las palabras, el hijo siente que las cadenas de la culpa comienzan a desvanecerse, reemplazadas por la esperanza de un nuevo comienzo. Su historia, a su vez, recuerda a cada uno de nosotros la esencia del hogar, y cómo siempre hay un lugar donde volver. Como en un antiguo relato que se cuenta al caer la noche, este viaje es quizás solo un susurro de lo que nos espera. Un encuentro de corazones, un reconocimiento de las elecciones y de lo que significa regresar.
el aire se llena de una luz tenue, y en ese instante, donde la realidad y el sueño se encuentran, todo es posible. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, mientras la brisa suave acaricia tu rostro y las sombras se deslizan en los rincones de la tarde. En un tiempo que ya se siente remoto, en una pequeña aldea donde el eco de las risas se mezclaba con el canto de los pájaros, había un joven que buscaba algo que ni él mismo conocía. Las casas de adobe, con sus techos de paja que danzaban al compás del viento, eran testigos silenciosos de esta búsqueda, y las estrellas, latentes en el cielo, esperaban pacientemente la llegada de la luna. La historia de este joven, un hijo pródigo, se despliega como un susurro en el viento, llevándonos a lugares donde la esperanza y la vuelta a casa se entrelazan. En un atardecer que pintaba el cielo con suaves matices de naranja y rosa, el joven alzó su mirada hacia el horizonte, buscando respuestas en un mundo que prometía mucho más de lo que podía ofrecer. Las hojas de los árboles, temblando suavemente, parecían murmurar historias de antiguas travesías. El aroma de la tierra húmeda, recién tocada por la lluvia, lo envolvía como un tierno abrazo. El viaje del hijo, marcado por la inquietud y la lejanía, se hacía presente con cada paso que daba. Sus decisiones lo llevaron por caminos de luces y sombras, de placeres efímeros y soledad profunda, en una ciudad bulliciosa, donde las risas y las voces se mezclaban con el aroma de especias lejanas. Él se sintió por primera vez vivo, pero al mismo tiempo, perdido. Los días se deslizaban entre sus dedos como el agua de un arroyo, y las noches lo acogían en un silencio abrumador que hablaba de añoranza. Este nuevo mundo, lleno de promesas, también dejó una huella en su corazón que nunca podría borrar. En su pecho, un dilema se gestaba como una tormenta. ¿Valía la pena abandonar todo lo que había conocido por algo tan huidizo como la libertad? A medida que sus pasos lo alejaban de los recuerdos, el eco de la voz de su padre aún resonaba en su mente, recordándole el hogar, el lugar donde el amor era incondicional y la aceptación infinita. Así, cuando lo que había visitado empezaba a transformarse en vacío, y la risa de esos días le parecía un eco lejano, el dilema se volvía más profundo. Una pregunta silenciosa se gestaba en su corazón. ¿Sería suficiente el orgullo para llenar el vacío que había dejado su ausencia? En el clímax de su viaje, cuando las luces de neón se apagaron y las sombras se adensaron, un instante fugaz lo llevó a la realización. En una noche estrellada, mientras contemplaba la vastedad del cielo, se dio cuenta de que la búsqueda nunca había sido externa, sino una invitación a mirar hacia adentro. Encuentro y desencuentro. Caminos desdibujados con el paso del tiempo. La comprensión lo envolvió como un manto cálido, dándole la certeza de que el regreso a casa no era una connotación de fracaso, sino una celebración de reencuentros. No hay grandilocuencia ni estruendo en esta historia, solo un susurro que se despliega suavemente en la penumbra, un mensaje que invita a salir del laberinto del ego para encontrar el camino de vuelta. En cada paso que el hijo pródigo dio hacia el hogar, se enfrentaba a la posibilidad de ser acogido de nuevo, no como un héroe, sino como un ser humano que aprende a aceptar sus propias imperfecciones. El silencio del regreso respira profundamente, llenando el espacio de la mirada tierna del padre, que siempre ha estado esperando. Las tradiciones de aquellos tiempos, como susurros del viento, nos recuerdan que el viaje del hijo pródigo es también nuestro viaje. La historia resonaba en la memoria, en las temporadas de cosecha y en cada vez que la brisa les traía la fragancia de flores silvestres. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo.
La luz suave de la comprensión ilumina el sendero de regreso, abriendo espacios para el amor, el perdón y la posibilidad de siempre volver a empezar. En una aldea donde el tiempo fluye como el susurro del viento entre los árboles, nos encontramos con un padre y sus 2 hijos. El sol, en su descenso, tiñe de dorado la tarde y pinta de sombra las formas robustas de la vida cotidiana. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, como un canto antiguo que resuena en el corazón. El eco de la vida se mezcla con el rumor del arroyo que serpentea cerca, frescura en la calidez del atardecer. El padre, un hombre de cabellos plateados y ojos que reflejan historias, se sienta en la entrada de su hogar. Su figura se dibuja en la penumbra, casi etérea. A su lado, el aire impregna el aroma de las flores silvestres, mientras se adivina en sus manos callosas la ternura que ha cultivado a lo largo de los años. El hijo menor, impulsado por un deseo desbordante, deja su hogar en busca de un mundo pleno de promesas. Imaginamos su imagen, ligero y lleno de anhelos, caminando por senderos que crujen bajo su paso, dejando atrás el calor del hogar. Su espíritu se siente como el viento que acaricia las hojas, mientras sueña con las luces y los colores de una vida distante. Pero el tiempo, como el agua que se escapa entre los dedos, lo guía por caminos inesperados, y la opulencia que encontró se torna en polvo en sus manos. Su vida despreocupada comienza a desmoronarse. Sin embargo, a la distancia, el padre permanece anclado en la espera. Cada amanecer es un nuevo recordatorio de la ausencia. Cada atardecer, un suspiro a medio liberar. La casa, que un día resonó con risas, se llena de un silencio profundo, donde el eco del amor resuena en cada rincón. Así, el polvo de las decisiones lo encuentra un día, con un corazón endurecido y una mente cansada. Él mira a su alrededor, y el universo parece susurrarle: lo que has perdido es más valioso que todo lo que buscaste. El regreso, entonces, se convierte en una idea que va creciendo lentamente dentro de su ser, cual brote que lucha por abrirse paso entre las piedras del camino. Y en esta búsqueda de sentido, se enfrenta a su propia vulnerabilidad, cuestionando si el regreso sería un acto de valentía o de fracaso. Mientras tanto, el padre, con cada día que pasa, mantiene la esperanza. Si los ojos miran hacia el horizonte, es porque el amor no se rinde. A través de las estaciones, el sol continúa su danza en el cielo, iluminando el camino que ambos, padre e hijo, deben transitar. La luz tenue que asoma en cada amanecer es un recordatorio de que el encuentro no es solo posible, sino inevitable. Finalmente, un día, cuando el aire se siente distinto y el horizonte promete algo más que un simple regreso, la figura del hijo se dibuja a lo lejos, despacio, como una sombra que vuelve a la luz. No hay necesidad de palabras ruidosas o demostraciones grandilocuentes. El padre siente que su corazón late al unísono con el del hijo, dibujando un puente de amor inquebrantable a través de la distancia. En ese instante, el mundo se detiene, y todo aquel viaje, desde la partida desconcertante hasta el regreso lleno de matices, se siente como una única gota de agua que cae en la calma de un estanque. La serenidad es palpable, y el silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. En este encuentro, no hay juicios, ni reproches. Solo un abrazo, un refugio que acoge lo que ha sido y lo que será, como la brisa suave que arrulla el alma. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Si cierras los ojos, tal vez puedes sentir al padre y al hijo dibujando la paz entre ellos, una paz que respira y se expande, recordándonos que siempre hay sombra y luz,
pero que el amor tiene el poder de hacerlo todo más ligero. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, como un susurro de brisa que mece suavemente las hojas. En un rincón olvidado del tiempo, donde el sol se despide detrás de las colinas y el cielo se tiñe de un azul profundo, existe una casa antigua. Sus paredes, carcomidas por el paso de los años, aparecen como sombras que cuentan historias nunca contadas. La luz tenue se filtra a través de las ventanas polvorientas, creando juegos de sombras que danzan en el suelo de tierra, y el sentir de la penumbra invita a mirar hacia adentro, hacia lo que yace en los corazones. El padre es una figura sólida, arraigada como el roble en el que se posa un nido. Con el tiempo ha aprendido a acoger la brisa sin forzar sus ramas, a permitir que su amor se expanda sin ataduras. En el silencio de su vasto amor se encuentra el hijo pródigo, un joven que, como un pájaro inquieto, comienza a sentir la necesidad de volar. Los ecos de la casa le susurran promesas de libertad y aventura, pero también de pérdida. Él, con su corazón lleno de anhelos y promesas, decide embarcarse en un viaje que lo llevará lejos de los brazos de su padre. El cruce de caminos se presenta cuando el joven se aleja de lo conocido, dejando atrás el cálido aroma de la tierra húmeda y el rumor del río cercano que siempre había sido su música. Mientras avanza hacia la distancia, el sol lo envuelve en una luz dorada que brilla como un recuerdo querido. Pero a medida que pasa el tiempo y se aleja, esa luz comienza a desvanecerse, convirtiéndose en sombras frías y ecos lejanos. Las tentaciones lo rodean, y con cada paso que da, el silencio de la conexión familiar se excava más profundo en su ser. Una noche, mientras las estrellas titilan como susurros en el cielo negro, el joven se encuentra en un momento crucial conjurando un dilema interno. La vida que había buscado, llena de excesos y placeres, ahora se siente como una prisión de vacío. La risa de la juventud y el brillo del oro no son más que espejos rotos que reverberan en su memoria. Se encuentra en un campo desolado, el aire frío cortando su piel mientras un susurro inmenso parece preguntar: ¿qué has hallado, hijo mío? La brisa responde suavemente, y el eco de la tierra que deja atrás lo envuelve, llevando consigo las preguntas que nunca pudieron ser respondidas. Como un reflejo en aguas tranquilas, cada paso de regreso es un renacer. En los brazos de la casa que un día abandonó, el padre espera sin apuro, su amor inmutable como la tierra que sostiene la esperanza. Cuando ambos se encuentran, no hay necesidad de palabras grandiosas. El abrazo es un lenguaje sin sonido, donde cada lágrima es la promesa de que el hogar siempre estará allí, con la luz que nunca se apaga. Y así, en el silencio de las noches solitarias, donde los sueños surgen al compás de suaves brisas, se encuentra el verdadero destino del hijo. No en la búsqueda lejana, sino en el regreso a la esencia de la conexión. En las palabras de las antiguas tradiciones, se susurra que la familia es el refugio del alma, un lugar donde se pueden hallar todos los caminos de vuelta y todas las salidas hacia el mundo. Al final, el silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, entre la brisa suave de un atardecer que tiñó el cielo de un cálido naranja. Nos encontramos en una comarca donde el tiempo camina con paso pausado, un lugar donde los ecos de las risas se entrelazan con el murmullo de las hojas caídas. Aquí, en esta tierra donde el sol se despide con un último susurro dorado, se gesta el relato del hijo pródigo, un viaje hacia el corazón de lo humano. En la penumbra de un hogar, dos figuras se perfilan, un padre de mirada serena y un hijo que se asoma a las puertas del mundo, con un anhelo que chisporrotea en sus ojos.
la fragancia del campo, esa mezcla de tierra y hierba recién cortada, envuelve el entorno, mientras el padre, con su voz envolvente, casi un canto, ofrece amor sin condiciones, un dulce refugio para el alma inquieta. Pero el hijo, en su juventud, siente la llamada del horizonte. Es un deseo que bulle en su interior, una búsqueda de identidad que lo empuja hacia lo desconocido. Al igual que la mañana que despierta al nuevo día, su deseo se hace luz, y así decide tomar su camino, dejando atrás la seguridad y el amor que siempre le aguardaron. Y así comienza su viaje. A través de paisajes vastos, soleados y deslumbrantes, se siente ligero, como un pájaro que recién has aprendido a volar. Sin embargo, entre las grandes ciudades y los incesantes ruidos, el mundo le ofrece más de lo que su corazón puede abrazar. Se encuentra entre exclamaciones de alegría efímera y banquetes de opulencia, perdido en un mar de sonidos, pero sin el calor de un hogar que le respalde. La vida lo enseña a través de pequeños tropiezos y encuentros profundos. A veces, la soledad se siente como el rocío que cubre las hojas en la mañana, suave y fresco, pero a la vez frío al contacto. La crisis, un eco sutil en su pecho, resuena como un recordatorio del amor que dejó atrás. Aquí, en este umbral del sufrimiento, su alma se viste con las sombras de lo que ha perdido. Una pregunta brota como el agua en un manantial escondido. ¿Cuál es el costo de la libertad? Así se desenvuelven los días, hasta que uno se dibuja en el horizonte como un remanso de esperanza. La decisión de volver, un latido en su pecho, se convierte en un destello que lo empuja hacia atrás, hacia ese hogar sagrado. En su regreso, el cielo se abre en lugar de nublarse. La brisa sopla con un familiar murmullo, y el camino, una senda de tierra y recuerdos, lo abraza como un viejo amigo. No hay un estallido de fuegos artificiales, solo la suave serenidad del encuentro. El padre, con su corazón abierto como un jardín en flor, lo ve venir. No hay juicio en su mirada, solo el abrazo cálido de lo incondicional. El amor se siente en el aire, vibrando suavemente como un eco que resuena en el fondo del alma. En ese instante, ambos saben que el regreso no es un final, sino un principio. Como un susurro al oído, esta historia de un hijo que vuelve a su hogar se despliega en calma, entre luces tenues y silencios compartidos. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, invitando a una profunda reflexión sobre la naturaleza de los lazos, la redención y el valor de volver a uno mismo. Y así, como un suave susurro al final del día, hemos acompañado al hijo pródigo en su viaje de regreso a casa, entre las sombras de la pérdida y las luces de la redención. Recordamos sus desventuras, la búsqueda ansiosa de placeres lejanos y la amarga soledad que encontró en tierras desconocidas, esa sensación de vacío que solo el amor familiar puede llenar. A través del perdón del Padre, descubrimos la profundidad de la compasión divina y la vulnerabilidad humana, recordándonos a cada instante que el amor, aunque herido, siempre está esperando con los brazos abiertos. En esta historia, cada uno de nosotros ha sido tanto el hijo que se aleja en busca de sí mismo, como el padre que espera en la puerta, lleno de esperanza y ternura. Al cerrar los ojos, llevemos con nosotros la lección de que nunca es tarde para el regreso, que cada paso hacia el hogar es un paso hacia la sanación. Resumiendo, el viaje de nuestro protagonista nos invita a reflexionar sobre la belleza del perdón, el valor de la familia y la fuerza de la redención, recordándonos que los lazos de amor trascienden el tiempo y el espacio. Y en la calidez de esta historia, nos queda una última invitación. Que al anochecer, cuando cerramos los ojos y dejamos que el silencio nos envuelva, podamos encontrar la paz en la certeza de que siempre hay un hogar al que regresar.
Y en cada suspiro, recordemos que el amor es el faro que nos guía en la oscuridad.